Bien, señores, estamos conversando, porque esta es una conversación con el doctor Martínez Rojas. Ya habíamos dicho de Martínez Rojas muchas cosas, pero nos faltan todavía. Incluso el doctor Martínez Rojas tiene una serie de reconocimientos nacionales e internacionales que poco a poco iremos viendo en la pantalla sobre el éxito que ha cosechado. Y es una lástima que nosotros antes, que hemos hablado mucho, yo por lo menos sin saber nada de cacao, sino por la cultura general, soy un cacautero. Mi padre antes era un productor de cacao en Yamasá, y siempre la cultura del cacao me llevó por muchísimas razones. De muchacho travieso, comer el cacao como si fuéramos los ratones que comen el cacao y producen el famoso ratonero, en fin, pero con altos precios. Y hoy verdaderamente nos deleitamos escuchando, viendo a un experto como es el doctor Martínez Rojas junto a Martínez Cairo. Hay algo muy importante para la cultura dominicana sobre el cacao, y usted dijo una parte, y aprovechar la parte de la cáscara del cacao, por un lado, y con la mazorca, en la parte exterior de la mazorca. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer en el ámbito nacional? Aquí hay una cooperativa, por ejemplo en el Seibo, que con eso hace un vino. Ellos dicen que vino de cacao, pero hay que tener buen estómago para tomarlo. Pero no se pierde. Si es inocuo se puede tomar. No, inocuo, sí, no. Si hubiera envenenado hace años que hubiese muchas personas muertas en este país. Pero eso es lo principal, que hacen también un vinagre, no tan bueno, si se puede decir bueno, porque el otro tampoco, el que sabe de cacao no encuentra que ese vino es. Primero no es vino, porque no es de hecho de una cepa de... Pero se hacen unos licores también. Sí, claro. Incluso caseros. Yo recuerdo mi abuela hacía una especie de licor, unos ponches. A nivel internacional, el licor de cacao es buenísimo, pero eso son compañías que lo destilan y lo preparan totalmente diferente. Una botella de eso cuesta más que una botella de licor corriente. ¿No es de la cátara? Pero ¿qué pasa? Si usted se pone a ver en la República Dominicana, el consumo de cacao apenas alcanza un 4%. En un país que ahora mismo es el 10º país productor de cacao en el mundo. Conté que somos un país pequeño. ¿El cuál? El 10º país productor de cacao en el mundo. Es decir, que estamos viendo África con todos los países africanos, estamos viendo el Perú, estamos viendo Brasil, estamos viendo todo, y nosotros estamos en el 10º lugar. En el 10º lugar. Y en cuanto a cacao orgánico, ¿en qué nivel estamos? En primero. Eso es importante resaltar, porque el cacao orgánico tiene alta demanda. Quizá lo que tenemos que cuidarnos hay que repetir que el cadmio es un metal pesado que está en la zona de minería, está en muchos suelos, y que ya hubo una muestra de la carne dominicana cuando se estaba en la etapa que salió con cadmio, y no se supo exactamente por qué, pero realmente el cadmio, el plomo y los demás metales pesados, mercurio, también preocupan, pero el cadmio sobre todo. Hay algo que debemos hablar antes de que se nos vaya el tiempo, José Antonio, que es la monilia. ¿Qué tú dices de la monilia? ¿Estamos preparados para si se nos mete la monilia en el país? Óyeme. La monilia es un hongo que es peligrosísimo para el cacao, para el cultivo del cacao, y ha devastado plantaciones en otros países. Aquí no ha llegado, pero ya está cerca, está en Jamaica. La monilia es un cáncer y es muy difícil saber cuándo le cae a uno un cáncer. Aunque usted pueda ser una persona que cuide mucho, la monilia es un hongo. Un hongo flota. Así vino aquí, por ejemplo, en el café, la roya. La roya es un hongo que pasó de Brasil, de África, de la África Occidental a Brasil.
fue subiendo, así mismo está subiendo la Munilia. La Munilia, como tú dices, ya está en Jamaica. Cualquier ciclón, y por donde va a entrar aquí, por donde siempre no entra la enfermedad, por Haití. Desgraciadamente los haitianos, que no tienen tantos controles, pero es imposible controlar que una persona que haya estado en una plantación de cacao se haya contaminado con el hongo, venga aquí, y aquí no tenemos esas medidas drásticas de poner a la persona, fumigarlo, etc. O sea que lo más seguro, no quisiera porque yo tengo una plantación de cacao, pero lo más seguro es que la Munilia va a llegarnos, tarde o temprano va a llegar. Aquí tenemos en pantalla una presentación. Explíquenos algo sobre eso que estamos mirando. Fíjate, la Munilia, como ustedes ven ahí, solamente ataca la mazorca. Sí. El árbol queda igualito como si no pasara nada. Pero la mazorca se afecta, míralo ahí, y se pudre el cacao. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno la controla? Muy difícil. Yo estuve en Ecuador en varias plantaciones, inclusive en la estación experimental de ellos, que se llama Pichilingue, tenían las dos más perniciosas, escoba de bruja y la Munilia. ¿Cómo es la escoba de bruja? La escoba de bruja es como ¿cómo podríamos decir? Es como No hables mucho de los brujos aquí, porque aquí hay muchos brujos en este país. Sí, pero ojalá que esos brujos pudieran controlar eso. Es como un terigüeyo que baja, que se va multiplicando. Se multiplica hasta en el aire. Entre marco de plantación y tiempo vegetativo del cacao, ¿de qué hablamos? Ya una persona de joven como yo puede pensar en una finca de cacao. Hasta más viejo que usted puede pensar. Fíjese lo que pasa. El cacao, aquí hay mucha gente que se llama cacacultores y tienen aproximadamente en una tarea 15 o 20 plantas. Eso no es un cacacultor. Cacacultor para mí es una persona que por lo menos tiene entre 60 y 70 plantas por tarea, a un marco adecuado, con sombra adecuada y además con un manejo adecuado de poda, de sombra y de fertilización. Eso es un cacacultor. ¿Qué se siembra primero, la sombra o el cacao? No, la sombra. La sombra. ¿Y qué sombra tú recomiendas para el país? La principal es plátano, guineo, rulo, piñón, el piñón que crece rápido. Cubano, sí. Inclusive la higuereta. Para que tú veas como, yo te digo la higuereta porque una vez en una plantación de cacao había una muchacha que tenía el papá la sombra con higuereta y llegó a la escuela y me la dio a mí como semilla de cacao. Miren, yo tuve como 3 días que no podía ni ir a la escuela. Yo creí que era semilla de otro sí, hay que recordar que la higuereta es muy tóxica. Tóxica. Pero además muy productiva en la antigüedad. O sea, hace tiempo los Jiménez eran exportadores de grandes cantidades de higueras. Bueno, pero el comercio de higuereta está medio difícil. Eso es aceite ricino, eso le dicen aceite ricino. ¿Qué alternativa de cultivo hay con el cacao? Mucho. Ahora mismo se está promoviendo el panapén, o sea, el buen pan de masa. Ramón Salto tiene un proyecto del panapén. Bueno, hay otro que es muy productivo también. Por ejemplo, la sombra mía es aguacate criollo. Tengo la ventaja que cuando el cacao no me produce, yo he vendido hasta 22 camioncitos de aguacate criollo, que son muy buenos, porque la gente sabe por qué el aguacate criollo no se exporta, por la duración que tiene. Nosotros fuimos en un viaje a Suecia y yo llevé unos aguacates que la gente dice, ¿y eso es aguacate de ese tamaño? Y me dijo un señor sueco, mire, nosotros como en la guerra no teníamos refrigeración, tenemos que comer el aguacate Hass que se come de una sentada, porque el otro, ¿en dónde lo metemos? Y si lo meto en refrigeración, se daña. Cortas familias son generalmente, y el aguacate muy grande, pues es un fracaso. Fracasamos con eso. Y para irnos siempre con el cacao, hay unas zonas aquí que se han identificado
benignas, que son amigables para la producción del cacao. ¿Cuáles son esas zonas, además de San Francisco, Yamasá, Salcedo, etcétera? Bueno, aquí está dividido por zonas. La zona norte sería Puerto Plata y parte de Gaspar Hernández, que antes era provincia de Puerto Plata, pero Trujillo en un arrebato contra los puertoplateños le quitó la parte de Gaspar Hernández. Era que rendían mucho contra Trujillo los puertoplateños. Sí, bueno, parece que sí. Y provincia es para allá ahora. Provincia es para allá. Entonces está la provincia del Nordeste, que son María Trinidad Sánchez, Duarte, que es San Francisco de Macorís, Salcedo, que yo estoy en contra de la provincia hermana Mirabal, yo digo siempre Salcedo. Salcedo era un héroe nacional, que fue una desgracia quitarle el nombre de la provincia. Eso lo considero yo. Y mucha gente también. Porque, señor, ustedes saben lo que era batallar en tiempo contra el ejército español. Y esta gente tuvieron su éxito. En minoría. Entonces, usted tenía una provincia que se llama como ese señor, quitárselo para ponérselo a la hermana Mirabal. Pese a los méritos que pudieran tener. Bueno, el mérito fue que la mataron. Bueno, y que decían que Minerva en una fiesta había rechazado a Trujillo. Bueno, ¿usted cree que eso es contra uno que peleó en la Restauración? Bueno, las otras zonas son el este, el Ceibo, la Altagracia y... En el sur hay cacao. Ahora mismo, sí. Ahora mismo se está sembrando cacao en el sur. Yo tengo un amigo que tenía café, se le dañó y me pidió plántulas de cacao y me dice que ya tiene una buena producción. Ahora mismo el FEDA está empezando a distribuir árboles en Paraíso, en Los Patos, en la zona más o menos que antes era de café, que la gente se disgustó. Bueno, por ejemplo, yo tenía 2.000 tareas de café y no me quedó una mata. Quedaron muy pocas típicas. ¿No sería importante que el cacao que se distribuye sea resistente a monilia? Porque, como tú dices, tenemos una alta probabilidad que se nos meta la monilia aquí en el país. Resistente no, tolerante. Vamos a poner el tema, porque resistente completa no hay ninguna. Ahora mismo el CATI de Costa Rica, en un seminario que hizo aquí, reconoció 2 o 3 variedades que son tolerantes o más tolerantes que las otras a la monilia. Nosotros tenemos esos clones porque la Comisión Nacional del Cacao tiene una pequeña finca en Atomayor y ahí se está desarrollando esos clones que son tolerantes a la monilia para prevenir. Ahora, no son completamente resistentes. Son tolerantes. Son tolerantes. Eso es lo que dice el CATI, que son tolerantes. Y esa comisión internacional, binacional de Haití con República Dominicana está funcionando para tener, para la prevención de la entrada de la monilia. Yo no sé, yo no conozco esa comisión, porque con Haití nunca nada ha funcionado. Nada ha funcionado. Eso es lo que yo sospecho, que la comisión es como de nombre, y más con los problemas que tiene Haití, no pueden, que habría que hacer vigilancia, y seguro no pueden estar vigilando en Haití. Mira, en los países en que hay un desorden administrativo, inclusive hasta gubernamental, porque no tienen gobierno, ¿qué comisión va a resultar? Los haitianos lo que están es sobreviviendo. Si pueden pasar de contrabando cacao para República Dominicana para venderlo aquí porque tiene mejor precio, en pequeña cantidad lo hacen. Pero control sobre, por ejemplo, te voy a decir una cosa. La roya, ¿por dónde te crees que vino? Por Haití, seguro. No, por Haití, y se metió primero en Dajabón. Ahí la controlamos, pero entonces después vino otra por el sur y no nos dimos cuenta y cuando vinimos ya la teníamos encima. Entre cacao, medio ambiente y abeja, ¿qué podemos decir? Bueno, la gente cree que las abejas polinizan el cacao y no es verdad. No es verdad. No. Yo he visto polinizadores manuales, gente que lo hace, pero eso de ser en plantaciones pequeñas y claro, eso es muy caro. Claro, ¿no? Y además tiene que saber cómo hacerlo. Sí. Pero la polinización en cacao es muy difícil y si nosotros estamos tratando ahora de que esa
podría ser una polillita, se reproduzca. Pero la abeja, como usted dice, chupan la flor, o liban la flor, como dicen, y la miel es sumamente beneficiosa y además es un alimento completo. Una persona alimentándose solamente con miel subsiste, aunque usted no lo crea. Porque la miel tiene todos los elementos para que la persona, el cuerpo humano, funcione. ¿Y qué pasaría con los diabéticos? Bueno, nosotros, Los prediabéticos. aunque usted no se lo crea, yo me tomo siempre una cucharada de miel. Y no creo que me haya, digo, hasta ahora no me ha hecho efecto, porque si no hace tiempo que lo hubiera dejado. Ahora mismo estoy tomando el café, que yo soy productor de café sin azúcar, café amargo. Al principio me costó trabajo, pero ya estoy acostumbrado. La diabetes es algo, bueno, la diabetes es como la monilia, ¿no? ¿Qué altura necesita el cacao con relación al nivel del mar? ¿Y cuáles son las posibilidades realmente? Porque ahora se habla mucho, se tiene mucho en cuenta el cuidado de los bosques, en fin. El cacao podría ser, o se ha fomentado, o tiene que seguirse fomentando en términos de siembra para con el objetivo, con el propósito de forestación. Mira, la forestación es algo totalmente, podríamos decir, convencional. Ahora mismo, aunque ustedes no lo crean, Costa de Marfil y Ghana han sido penalizados por la Unión Europea por deforestar para sembrar cacao. El cacao como árbol es reforestador, pero en menor escala, porque los árboles que tienen mayores altura son los que realmente son, podríamos decir, foresta. El cacao es podríamos decir, un semi forestador. Y lo principal del cacao es que, por ejemplo, está sembrado en ladera, retiene la capa vegetal. ¿Cuál es el rendimiento óptimo para decir que una plantación de cacao es rentable? Por lo menos la media serían dos quintales por tarea. Hay gente que a base de fertilizante y todo han llegado hasta 4 quintales por tarea. Pero muchas veces el costo llegar ahí se pierde en el esfuerzo. Les voy a decir por qué. Cuando un equipo de nosotros fue a Costa Rica, notamos que el café en Costa Rica estaba sin sombra. Varios agrónomos que andaban con nosotros, cuando vinieron, habían unos que trabajaban con Ricardín Hernández, que tenía una finca en Constanza. Les recomendaron cortar todos los árboles para con fertilizante a tener una mayor producción. Les recomendé a Ricardín que no lo hiciera, porque yo sabía que como estaba barato el fertilizante químico, se podía, pero sin caso que subiera, como pasó. Entonces ya fertilizar costaba más que la producción. Y ahí llegó a su fin, quebró, bueno, hasta se murió. Que tenía caturra él. Caturra y catuay. Yo cambié también, yo cuando tenía el típico, traje caturra, catuay y mundo novo. Y los 3 se fueron con el típico. Ahora yo tengo 14 variedades de café. Inclusive traje una de Kenia, que dicen que es el mejor, que se llma Batián, y es L34. Sin embargo, lo traje hace poco, me produjo, y yo lo estoy repartiendo. Qué bueno. Entre amigos. Sí, yo no soy, inclusive el primer kilo que traje, que me costó $780, que no lo creo, un kilo para siembra. Se lo entregué a mi amigo Rafaelito Perello, que desgraciadamente murió, para que ellos lo reprodujeran en el rancho arriba y después que se quedaran con la mitad y yo repartí la mitad entre mis amigos. Y así se ha hecho. Hasta ahora no le ha caído ninguna enfermedad y esperamos que no, pero yo tengo 14 variedades que son tolerantes a la roya. Así yo tengo también 3 variedades en cacao que son tolerantes a la munilia.
No quisiera ponerlo a prueba, porque entonces, pero tarde o temprano, como yo le digo, nos va a caer. Y hasta ahora, ¿cómo van? Rapidamente, pues tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo van las investigaciones para combatir ese mal que parece ser una amenaza seria contra el cacao? Bueno, los principales institutos investigativos, por ejemplo, Pichilinga en Ecuador y el ICA en Costa Rica, han desarrollado, como yo decía anteriormente, tolerantes, pero todavía no se han probado, porque eso, la monilia, no hace tanto que se diseminó en América. O sea que hay que esperar los resultados, y los resultados no son a corto plazo, porque una mata de cacao tarda 3 o 4 años en desarrollarse, y todavía no ha llegado a la plenitud. Aquí ahora mismo la solución es que tenemos cacao de 70 y 80 años, cortar la copa y llevarlo más o menos a 12 pies de altura, para que toda la parte de arriba no sea, si se afecta, se pueda tolerar, manipular manual. Pero ¿qué pasa? Que los productores no quieren porque se pierde parte de la cosecha. Bien, bien, señores, estamos conversando con uno de los expertos más experimentados sobre cacao en la República Dominicana e internacionalmente. Vamos a seguir hablando con él, Martínez Cairo y este servidor, para concluir sobre este tema que, además de interesante, parece ser económicamente bastante factible. Vamos a la pausa, señor director.